Hola, en este último video correspondiente a los compuestos inorgánicos estudiaremos tres grupos de compuestos inorgánicos correspondientes a los ternarios, es decir, aquellos compuestos que están formados por tres átomos distintos, ¿no? Como lo mencionamos en los compuestos binarios, esto no significa que solo estén compuestos por tres átomos, como por ejemplo el ácido sulfúrico con fórmula química H2SO4, significa que tiene dos átomos de hidrógeno, un átomo de azufre, ahí son 3, más 4 átomos de oxígeno, ahí son 4, son 7 átomos. Tiene 7 átomos en total la fórmula o la molécula química, sin embargo solo tiene 3 átomos distintos, ¿no? Este ejemplo es correspondiente o es necesario para que se entienda lo que es un compuesto ternario. El primer grupo de compuestos ternarios que estudiaremos serán los hidróxidos. Los hidróxidos son compuestos químicos formados por la reacción entre un óxido metálico, es decir, un óxido básico, aquellos formados por oxígeno y un metal, con agua. Se caracterizan por tener en su estructura el anión hidroxilo, es decir, el OH con una carga de -1, ¿no? Tenemos aquí su reacción de formación general. Tenemos un óxido metálico, reacciona con agua para generar lo que es el hidróxido. La fórmula general del hidróxido es la siguiente. Tenemos que es un metal representado por la letra M. Tenemos un paréntesis. Dentro del paréntesis tenemos al OH o al anión hidroxilo. Se cierra el paréntesis y tenemos que ese grupo OH se puede repetir M cantidad de veces. Eso significa en los paréntesis que el OH completo, es decir, el oxígeno y el hidrógeno en conjunto, se pueden repetir más de una vez. Una de las características principales de los hidróxidos es que el anión hidroxilo o el OH tiene un estado de oxidación de -1. Algunas de las propiedades y características destacables más importantes de este grupo de compuestos es que neutralizan a los ácidos, como ya lo vimos en un tema anterior. Tienen la capacidad de formar sales por reacciones de neutralización con ácidos. En disoluciones acuosas aumentan el pH de la disolución, por eso se le denominan bases o sustancias alcalinas. Tienen la capacidad de disolver grasas. Debido a esto, muchos compuestos de hidróxidos suelen utilizarse en la formulación, en la preparación de detergentes de cocina o de baño, y también tienen la capacidad de ser corrosivo. Otra característica importante acerca de la neutralización de los ácidos es que también se suelen utilizar en algunos productos farmacéuticos, como por ejemplo los antiácidos. Se suelen utilizar hidróxidos de calcio o de magnesio para neutralizar la acidez que se genera en el estómago cuando se tiene un problema gastrointestinal de esa índole. Bueno, pasando al apartado de nomenclatura de este tipo de compuestos, tenemos que la IUPAC propone la siguiente estructura general para su nombre. Primeramente se escribe el prefijo del hidróxido, es decir, cuántas veces se repite el anión hidroxilo en la molécula, seguido de la palabra de, seguido del nombre del metal. En este caso hay que recordar que los prefijos son di para cuando se repite 2 veces, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, hexa para 6, etcétera, ¿no? Hepta para 7 y así sucesivamente. Tenemos aquí un ejercicio, 3 incisos resueltos, y primeramente analizaremos la molécula. Tenemos que en este caso el metal, el Al es el aluminio. Tenemos al hidróxido que se repite 3 veces, por lo tanto sería el prefijo correspondiente sería trihidróxido de aluminio. El siguiente, el hidróxido se está repitiendo 6 veces, el metal es el Cr es el cromo. El prefijo correspondiente sería hexa, por lo tanto sería hexahidróxido de cromo. Y por último tenemos el Fe paréntesis OH2 y tenemos que el hidróxido se repite 2 veces, por lo tanto es dihidróxido de y el Fe es el hierro. Cabe destacar que aquí no coloqué ningún ejemplo de un hidróxido que se repita una sola vez, como por ejemplo el hidróxido de sodio, el NaOH. Cuando
El hidróxido solo se repite una vez, no es necesario escribir el paréntesis, es decir, solamente se escribiría el metal seguido del OH, sin ningún paréntesis entre medio, perdón. Los siguientes compuestos son los oxiácidos, también conocidos como oxácidos o también conocidos como ácidos con oxígeno. Es un compuesto químico formado por la reacción entre un anhídrido o un óxido ácido, también se conocen de esa manera, con agua. Aquí tenemos su reacción general, tenemos que un anhídrido reacciona con agua para dar un oxiácido. Tenemos que su fórmula general es un poco más compleja, pero en general vamos a tratar de explicarla de la forma más clara posible. Tenemos que hay dos átomos que son indispensables en la formulación de los oxiácidos, que son el hidrógeno. Un ácido no puede carecer de hidrógeno, son estrictamente necesarios para sus propiedades ácidas, por lo tanto siempre los tienen que tener. Y en este caso, como son oxiácidos, hace referencia a que tienen oxígeno, por lo tanto tienen que tener oxígeno en su molécula. Por lo tanto, el hidrógeno puede estar repetido alfa cantidad de veces. Se abre paréntesis, tenemos un átomo central denominado o especificado con la letra X. Tenemos al oxígeno que puede estar repetido beta cantidad de veces. Se cierra el paréntesis y tenemos que el anión puede estar repetido gamma cantidad de veces. No es muy habitual que se repita el anión más de una vez, pero sin embargo existen casos en donde sí ocurre este fenómeno. E igual que en el caso anterior, cuando gamma sea igual a 1, es decir que el anión solo se repite una vez, no es necesario escribir los paréntesis. Algunas de las propiedades o de las características más importantes de los átomos en esta molécula es que el hidrógeno presenta un estado de oxidación de +1 y el oxígeno un estado de oxidación de -2. Es importante conocer estos dos estados de oxidación debido a que con ellos vamos a poder determinar el estado de oxidación de un átomo o del átomo central. Habitualmente este átomo central va a tener más de un estado de oxidación y debido a eso, con estos valores podemos determinarlo de manera muy rápida, ¿no? Algunas de las características y propiedades más importantes de los oxiácidos es que pueden neutralizar a las bases. En disolución acuosa disminuyen el pH del medio. Tienen la capacidad de disolver grasas, cochambres y sarro, por lo tanto son empleados en la formulación de varios productos de limpieza, sobre todo de limpiezas de cocina y de baño, y son altamente tóxicos y corrosivos. Por lo tanto, con este tipo de compuestos uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de su manipulación. No se tienen que manipular si no se tiene la presencia de un adulto o si no se está capacitado acerca de este tipo de peligros, ¿no? Es muy importante. La nomenclatura que nos recomienda la IUPAC para este tipo de compuestos es una de las más complicadas, entre comillas, ¿no? Podemos observar que la estructura que se nos sugiere es que vamos a escribir el prefijo del oxígeno, es decir, cuántas veces se repite el oxígeno en la fórmula, seguido de la palabra oxo, más el nombre del átomo central, eso significa AC, átomo central terminado en ato, seguido del estado de oxidación del átomo central, seguido de la palabra de hidrógeno, ¿no? Entonces, en este caso vamos a explicar estos tres ejercicios resueltos. Tenemos al ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, como ya lo mencioné, es un oxiácido y recibe ese nombre de ácido sulfúrico debido a que es otro tipo de nomenclatura que se utiliza, debido a que es una nomenclatura más corta. Sin embargo, como ya se mencionó, la que se recomienda en inorgánica es la IUPAC, ¿no? Pero es muy común que los compuestos inorgánicos reciban nombres formulados por otro tipo de reglas, como puede ser la nomenclatura Stock, la nomenclatura tradicional, o incluso hay algunos sistemas diferentes. En este caso, analizando la fórmula química del ácido sulfúrico, tenemos que el oxígeno se repite 4 veces, por lo tanto es tetraoxo. Oxo es de oxígeno, tetraoxo. El azufre, acuérdense que en un video anterior dijimos que era sulfuro terminado en uro.
Le quitamos el uro, le ponemos el ato, por lo tanto es sulfato. Ahorita comentamos cómo se obtiene el estado de oxidación, seguido de hidrógeno. Para determinar el estado de oxidación del átomo central, hay que tener en cuenta los estados de oxidación que se mencionaron al principio. Para el oxígeno es de -2, para el hidrógeno es de +1, y como es una molécula neutra no vemos ninguna carga escrita por encima de la fórmula, por lo tanto su estado de oxidación global es 0. Entonces, 4 oxígenos, cada uno de ellos con una carga de -2 o un estado de oxidación de -2, 4 por -2 es igual a -8. El hidrógeno es 1 positivo, 2 por 1, 2. Por lo tanto, 2 positivo y 8 negativos. ¿Cuántos necesitamos para que la suma nos dé completamente 0? Ocupamos que el azufre tenga una carga o un estado de oxidación de +6. Ustedes pueden comprobar esos cálculos haciéndolos a mano, pero obtenemos que el nombre final de esta molécula es tetraoxosulfato 6 de hidrógeno. Es importante destacar que el estado de oxidación del átomo central se escribe en números romanos, ¿no? El siguiente ejemplo. El oxígeno se repite 3 veces, por lo tanto es trioxo. La C es carbono, trioxocarbonato, todo junto. El estado de oxidación del carbono en este caso es 4 de hidrógeno. 4 ¿por qué? 3 por -2, -6. 2 por 1, 2. -6 y 2, ocupamos que forzosamente el carbono sea +4. Y por último, el oxígeno solo se repite una vez, por lo tanto no se pone, en este caso, prefijo. Solo ponemos oxoclorato, todo junto. El Cl es el cloro, terminado en ato es clorato, oxoclorato 1, en romano, de hidrógeno. ¿Por qué 1? Solo hay un oxígeno, 1 por -2, -2, solo hay un hidrógeno, 1 por 1, +1, -2 y 1, necesitamos forzosamente que el cloro sea +1 positivo. Pueden corroborar los cálculos de los estados de oxidación de los átomos central a mano y podrán tener con más claridad el valor que se determinó, siguiendo la idea que les mencioné. Bueno, el último grupo que estudiaremos ya en este tema de compuestos inorgánicos serán las oxisales. Son un grupo de compuestos químicos formados por la reacción entre un oxiácido y un hidróxido. Como su nombre lo menciona, es una sal, por lo tanto se producen por una reacción de neutralización. Y podemos especificar que el catión proviene de la base y el anión del ácido. Como podemos observar, como ejemplo tenemos la reacción de neutralización entre el ácido sulfúrico, el hidróxido de sodio para dar sulfato de sodio y agua. Tenemos que es una reacción donde simplemente se reemplazan los hidrógenos del ácido por el metal del hidróxido para dar la sal y la formación de agua. Tenemos que su fórmula general es la siguiente. Tenemos que el metal se repite alfa cantidad de veces, se abre paréntesis, tenemos un átomo central. Tenemos oxígeno que se repite beta cantidad de veces, se cierra paréntesis, y el anión se puede repetir gamma cantidad de veces. Igual que en el apartado anterior, no es muy común que se repita ese anión. Tenemos que el metal no habitualmente, sino que siempre tienen un estado de oxidación positivo y el oxígeno un estado de oxidación de -2. Sus propiedades principales es que son sólidos, solubles en agua y en disolución son conductores de electricidad y poseen altos puntos de fusión, es decir, requieren altas temperaturas para pasar de estado sólido a estado líquido. Bueno, y para finalizar con este tema, su nomenclatura IUPAC es muy similar a la de los oxiácidos. La única diferencia es que en vez de poner de hidrógeno al final, vamos a poner de el prefijo del metal y el nombre del metal. Vamos a nada más explicar el primer inciso. Tenemos que el oxígeno está repetido 4 veces, tetraoxo, todo junto. El átomo central es azufre, por lo tanto es sulfato. El estado de oxidación ya vimos cómo se calcula de la misma manera que en el caso anterior. El sodio está repetido 2 veces, por lo tanto es de disodio. Y pueden realizar o comprobar los siguientes ustedes como forma de tarea o de ejercicio para que practiquen, y también con ayuda de una tabla periódica van a poder determinar de una mejor manera los estados de oxidación de estos átomos.
Para facilitarles el ejercicio, el calcio tiene un estado de oxidación de +2 y el potasio de +1. Bueno, esto ha sido todo y muchísimas gracias.